En este vídeo voy a analizarte la nueva pala de vela, la vela V3, en este caso son dos versiones aunque son tres. Quédate que te explico cómo funciona porque la he probado en pista a tope. Moving mountains just to kick rocks. Fast lane, no rear view. By now know what we do. Locksmith, I'm locking in. You know it's no. Hola a todos padeleros. Bueno, hoy me he metido a pista con los chicos de competición de la academia y he llevado al límite estas dos palas. Es la Wilson Vela LS, ¿vale? Que es una versión más suavecita, ahora os cuento, y la Wilson Vela Pro, que es el modelo con el que el propio Vela, de hecho, va a jugar, ahora que ya está retirado todas las exhibiciones, todos estos campeonatos que juega, los va a jugar con este modelo de serie. Ya explicó que en la presentación dijo que ya no la van a retocar como lo hacían antes, porque a él le hacían una pala más rígida y la retocaban, la customizaban, y en este caso él ya va a empezar a jugar con esta de serie. Voy a ir primero a la Vela LS, ¿vale? Que es, bueno, en palabras del propio Vela, pues una pala que le puede servir de hecho muy bien a mujeres. Aquí os cuento lo que dijo Vela cuando charlé con él. Esta es la que juega Marina Lobo, o sea, esta puede ser Marina pala... es con la que está jugando con la LS, sí, es la paleta, por lo menos en Estados Unidos, la que más éxito tiene, sobre todo en las chicas. Me está gustando un montón y a mí me gusta mucho cómo quedó estéticamente con la goma roja, y muy contento de que Marina la pueda usar en los torneos. ¿Qué me he encontrado yo? Bueno, de primeras, una pala que efectivamente es blandita, el peso es ligerita, quiero recordar que era 3,58 o 3,60 en la báscula, que la he pesado hace unas horas y ya se me ha olvidado, pero lo que me ha llamado la atención es el balance. Tiene más balance de lo que esperas, que lo sepáis. Igualmente se maneja bien, pero bueno, para las características de la pala y siendo la LS, yo pensaba que el balance iba a ser más bajito. Está casi en 370, lo que pasa es que como es ligera no se nota mucho, y el punto dulce es muy amplio. En comparación con la Pro, de hecho la Pro me ha dado menos balance en medición. No sé si será una cosa de la unidad, pero así es. ¿Qué encontramos? Bueno, es una goma blandita, de baja densidad, pintada en rojo, efectivamente. La pala en sí, una de las mayores ventajas que yo le encuentro es el punto dulce. Es un punto dulce masivo, muy grande. Casi le tocas con lo que le toques, la pala sale bien. Y bueno, simplemente como tiene esa menor velocidad de expansión, cuando le pegas muy fuerte o cuando intenta pegarle muy fuerte, no sale tanto. Sin embargo, cuando le pegas con fluidez, te sale más. Yo me he vendido unas cuantas veces parte pala, parte mano. Cosas que a mí me han llamado la atención. Suficientemente manejable, ligera, cómoda, muy bien a baja velocidad. He voleado bien con ella, suena... Mira cómo suena, ¿vale? Muy bien todos los toques de media pista, dejadas, los choques de volea, aflojar, la bola lenta o tirar globo cuando le pegas bien, en eso muy cómoda. Todo lo que se haga suave por arriba también muy bien. Como te decía, a mayor velocidad se nota. No me ha gustado el hecho de que no tenga correa intercambiable. Ahora, bueno, pues hace mucho calor aquí y si fuera a utilizarla el resto del día, porque juego un partido, me ducho y a lo mejor hago un entrenamiento más o una clase o lo que sea, yo seguir con esta cuerda no me gustaría cambiarla y poner otra, porque me ducho yo pero la pala no. Entonces bueno, en ese sentido creo que correa intercambiable y que no salga del lateral sino que saliera del centro, a mí me gustaría, ¿vale? Ya explicó Vela que el tema de ponerlo a un lado era para que se mantenga bien la Wilson. Tengo que decirte también que el grip es más grueso que otras, por ejemplo, que comparada con mi Combat Fuji, que es mi pala de cabecera, pues se nota más gruesa, más octogonal, más puño de raqueta de tenis, ¿vale? Así que bueno, esa es una de las características. Viene con su protector arriba, que yo ya lo he estrenado, he sufrido las consecuencias de que los chicos me las tiran muy bajas. Y ahora vamos con la Wilson Vela Pro. A mí me ha gustado un poco más esta. ¿Por qué? Bueno, pues decirte que a nivel de dureza tampoco la noto mucho más dura, sinceramente. Sí, es un poco más dura, pero no mucho más. Mirad la diferencia, es la Fuji. Así que bueno, más blandita. De nuevo, punto dulce muy amplio, muy amplio. Casi le tocas con lo que le tocas, la pala sale bastante bien. Así que, bueno, pues según le vas apretando más, va saliendo menos. Pero a nivel de manejabilidad, me he encontrado muy cómodo con ella. Me gusta mucho el efecto que coge. El rugoso es un rugoso muy agresivo. Es la A de la firma de Vela. O sea, cogieron los motivos, ahí los veis en pantalla.
son AES de la firma de Vela y además de llevar el rugoso en el lacado, lleva un rugoso arenoso, por lo tanto es muy agresivo, se nota muy interesante. Y en sí, la pala, para mí, por definir ambas palas, es muy versátil. Desde el primer momento he agarrado la pala y la bola iba prácticamente donde quería, así que para todos aquellos que buscáis una pala que sea fácil de utilizar, yo creo que se adapta bastante bien este modelo. Aquí os dejo algunas palabras más que nos dio Vela. Pero lo que hemos conseguido, y a mí me gusta mucho, es que con la Pro, que íbamos siempre como a la punta de la pirámide, hemos conseguido bajar, porque la de este año es una versión mucho más blanda que la de años anteriores, o sea que estoy muy contento porque como que las franjas no quedan muy marcadas, sino que se pisan entre ellas para que mayor cantidad de gente pueda jugar con la Pro, con la LS, así que estoy muy contento de lo que hemos conseguido. Así que después de haberlas probado y bastante intensamente, estoy hecho polvo, te doy mi veredicto, ¿vale? Y para mi veredicto siempre tengo que meter en la ecuación el precio, porque para mí la calidad-precio es importante, finalmente. O sea, la pala es muy cómoda, sí. ¿Me gusta? Sí. ¿Es buena pala? Sí. Ahora, el precio de partida a día de hoy son 300 euros. Esta en concreto está en 200 euros, ¿vale? Así que con esto, 200 euros, 209 de PVP. Con la calidad que tiene, yo le doy un 7 calidad-precio, porque está bastante bien, muy cómoda de usar, y 200 euros está dentro de un rango que para mí es aceptable, ¿vale? Está ya en el límite. En el caso de la Vela, que son 300 euros, la pala está bien, pero yo a esta le doy un 5,5, 6 en relación calidad-precio en este momento del lanzamiento. Si luego bajan, que ya sabes que más adelante bajan incluso a veces al 50% en algunas marcas, oye, ya lógicamente ahí va subiendo la relación calidad-precio, ¿no? Pero sí que creo que es importante, si yo me fuera a comprar la pala, miraría que me guste y que me la pueda costear. ¿Que te la puedes costear? Adelante. Una pala facilísima, muy fácil de usar. A nivel estético, cuestión personal, me gusta mucho. Yo diseñé la MM1 junto con vosotros y era este color, me gusta muchísimo. Este rojo de Wilson, o sea, la pala estéticamente a mí me encanta. Mejoraría el tapón, mejoraría la cuerda intercambiable y ya, pues al que le gusta un poco más duro, porque bueno, este carbono 24K deja sentir el núcleo, pues bueno, yo la hubiera puesto un poco más dura, pero entiendo perfectamente el sentido y entiendo perfectamente para qué está diseñado. Así que bueno, si la has probado, déjame aquí debajo en los comentarios qué opinas, y lo de siempre, que si quieres ver más palas del 2025, pincha por aquí, 2024, pincha por aquí, y suscríbete al canal si todavía no lo has hecho para no perderte los próximos vídeos. Nos vemos.